el derecho es tanto derecho positivo, o que es la ley escrita, como derecho natural, que es la ley que es lo justo. Nadie sabe definir lo que es el derecho natural, pero todo el mundo sabe definir lo que es la ley que está escrita, que está publicada, que cuenta con los requisitos formales. Y vemos cómo la ley positiva, cada vez la brecha que la separa de la ley natural es mayor. Y ahora mismo vemos como la mayoría de las leyes que se redactan única y exclusivamente pues obedecen o bien a intereses económicos de quien está pagando al legislador, al que aprueba las leyes para que haga eso, o de los lobbies, bueno, gente que directamente lo hace por pura ideología, pero no se preocupan de esa justicia que por detrás informa a lo que tiene que ser la ley positiva y que por otra parte la hace legítima. Porque una ley no es legítima porque cumpla con unos requisitos que están puestos en otra ley. Esto es la paradoja de Kelsen, porque Kelsen es el padre de las constituciones, ¿no? El que se inventó que tenía que haber una constitución y que esa constitución estaba sobre todas las cosas y que esa era la pirámide. Pero claro, volvemos a una autorreferencia del propio hombre. ¿Cómo el hombre puede decir que hay algo por arriba que luego tiene que interpretar conforme a lo que el propio hombre interpreta y que eso sea justo? Eso perfectamente se puede ir pudriendo a lo largo del tiempo y de hecho, vamos, aquí en España desde luego no es que se haya ido pudriendo a lo largo del tiempo, sino que ya no quedan casi ni los huesos. Bien, un saludo para todas las personas que nos vean en la ocasión de hoy. Aquí me encuentro con mi amigo Emilio Sánchez y esto es Vidas Simbólicas. Emilio, gracias por ser parte de este programa. Muchas gracias a ti, Sebastián. Ya tenía muchas ganas de conversar contigo. Igualmente, hombre, varias veces intentamos que esta conversación fuera posible, pero por diferencias horarias y compromisos y todo eso se hizo un poco difícil. Pero ya estamos aquí, gracias a Dios, así que, bueno, empecemos con la entrevista, Emilio. Cuéntanos un poco, por favor, quién eres y qué haces. ¿Quién es Emilio Sánchez? Pues bueno, ahora mismo Emilio Sánchez pues bueno, soy un hombre madrileño, español, de 26 años. Y si yo creo que hay algo que, mm, que me ha caracterizado, que me ha perseguido toda mi vida, es por una parte mi condición de ser hijo único, que eso sí que me ha hecho sobre todo tener una experiencia en la infancia un tanto solitaria, lo cual no quiere decir en absoluto que haya sido malo, pero bueno, eso me ha hecho comerme mucho la cabeza, quizás estar encerrado demasiado dentro de mí mismo. Eso por una parte, y luego por otra parte, pues bueno, siempre he tenido mucha curiosidad. Y bueno, pues ahora mismo estoy un poco como todos, tratando de ver qué planes tiene Dios para nosotros, sobre todo para estos tiempos que vienen. Sí, sí, entiendo, Emilio. Bueno, gracias por compartir un poco de eso. Y bueno, ¿qué experiencias de vida te impulsaron a buscar nuevas respuestas? Ya nos comentas que eres hijo único y eso como que te ha permitido navegar por muchos años en el mundo de las ideas y eso pues es tanto una ventaja como una desventaja, puede ser algo muy bueno o muy malo. Pero ¿qué experiencias en específico, aparte de esa disponibilidad de tiempo que siempre has tenido, te han impulsado a buscar respuestas? Pues bueno, yo la verdad que siempre he tenido una vida muy tranquila. Mis padres me pudieron dar una infancia muy buena, fantástica. Pude ir a lo que ellos consideraban que era un buen colegio y luego posteriormente pude estudiar en la universidad en la que yo quería. Pero claro, esto lo explico porque puede sonar un poco extraño que para mí hubiera sido una experiencia tan fuerte como efectivamente lo fue, el hecho de, pues, cuando aquí en España terminas el colegio pues bueno, con 17 años lo terminé yo, tuve que enfrentarme a la decisión de claro, ¿qué hacía con mi vida? Es la primera vez que te sales del Mm, camino preestablecido, de estar, pues ahora esto, ahora lo otro, el año que viene, pues vas a pasar este curso, el siguiente a este, y claro, y de repente digo, correcto. ostras, la vida está en mis manos. Y eso la verdad que fue tremendo, porque no voy a decir que me hizo entrar en una depresión, porque no, pero sí que es cierto que fue una cuestión que
que me preocupaba mucho y claro, yo la primera pregunta que me hacía era, ¿qué carrera voy a coger? ¿Qué quiero estudiar? Siquiera si quiero estudiar, pero realmente eso me llevó muy, muy, muy rápido a la pregunta de qué tengo que hacer con mi vida y qué debo hacer con mi vida. Y por lo tanto, pues eso empieza a derivar en otra serie de cuestiones, pues como por ejemplo que por qué esto es mejor que lo otro, por qué esto es bueno y por qué esto es malo. Y lo que pues para mí siempre había sido algo total y absolutamente obvio, algo pues meramente lo bueno era lo bueno, lo malo era lo malo, y entonces todo ese dibujo se borró totalmente y poco a poco tuve que ir profundizando y entrando en la oscuridad de mi cabeza una vez más para poder ir encontrando respuestas. Lo más gratificante es que finalmente me di cuenta que las respuestas no estaban, no estaban o no solamente estaban dentro de mí, sino que estaban tan dentro de mí como en la gente en la que me rodea, fundamentalmente. Entonces, pues bueno, yendo un poco más ya hacia lo que viene a ser la introducción que tuve yo en el mundo simbólico, tuve mucha curiosidad, vamos, cuando empezaron a salir todos los vídeos de Jordan Peterson, que empezó a tener mucha fuerza en Internet, sobre todo, bueno, yo creo que como hombres en un mundo ultra feminista, pues quizás habíamos tenido más facilidad para aproximarnos a esta clase de ideas, pero bueno, me llamaron mucho la atención. Y cuando tenía 19 años dije, pues me voy a leer el libro que escribió, el de Maps of Meaning. Y no entendía absolutamente nada de lo que escribía. Y claro, luego veía a otras personas que decían, bueno, esto es fantástico, esto es tremendo, esto qué profundidad, qué tal. Y dije, no entiendo nada, de nada, de nada, de nada. Y bueno, dije, voy a ver de quién ha bebido y bueno, pues quizás también probablemente como algunas personas que hayan ido introduciéndose en este mundo, vamos, yo empecé total y absolutamente sin saberlo por otra parte, por el lado más esotérico, pues eso es la realidad. Y empecé a leer a Jung. Y a Jung sí que lo empecé a entender, sobre todo porque, bueno, siempre me he caracterizado por tener una mente bastante cuadriculada o matemática. Y bueno, Jung emplea ese lenguaje, pero claro, al emplear ese lenguaje para aproximarse a una realidad tan, bueno, desde ese punto de vista tan compleja como viene a ser la psicología, el mundo de la mente, la conciencia y todas estas cuestiones, claro, poco a poco uno empieza a ver que no es suficiente, que no es suficiente aproximarse al mundo desde lo que nosotros consideramos que puede ser objetivo, porque, bueno, realmente la objetividad es complicada. Aquí espero Complicado. que, espero que los físicos, sobre todo aquellos que estén familiarizados con el problema de la doble rendija, nos apoyen, pero efectivamente es una cuestión muy compleja y a la que, pues bueno, utilizando un razonamiento lógico y una manera de pensar de lo que viene a ser la lógica pura, pues es complicado, es imposible. Mientras que estaba leyendo a Jung, sí que me recordó un poco también a mis últimos años del colegio, bueno, los años del bachillerato, en los que leí un par de libros de Platón y que luego bueno, me llevó a leer alguno más, pero tampoco muchos, no soy un experto ni mucho menos, simplemente yo soy amateur en prácticamente todo a lo que me dedico. Sí. Pero hubo un libro en concreto que fue el Fedón, que hablaba sobre la teoría de los contrarios y sobre el mundo de las ideas. Y la teoría de la metempsicosis y la manera en la que, pues bueno, una historia rarísima que tú dices, pero ¿cómo es posible que Platón nos dijera que estaban ahí las almas en un sitio y que luego se caían al mundo y que al conocer íbamos recordando, todas estas cosas? Y luego también, por otra parte, pues bueno, la teoría de los contrarios, de que o sea, que los contrarios son lo mismo, pero en grado opuesto, en definitiva, pero que se refieren al mismo objeto. Entonces, claro, yo a través de Jung empecé, pues,
me empezó a sonar como la campanita y dije, bueno, claro, es que evidentemente, o sea, la mente es lo contrario al cuerpo, pero es lo mismo, pero es lo diferente en grado. Y Sí. me monté esa película que todavía no Ajá. me creo. Pero bueno, eso poco a poco me hizo ir avanzando. Y bueno, una vez que, vamos, ya los últimos años de carrera, los últimos años de la universidad, pues que tuve la suerte de disponer algo más de tiempo libre, desde luego el que dispongo ahora, Ujú. me puse a estudiar griego fundamentalmente con la intención de ponerme a leer a, pues bueno, a Platón, a Sócrates y a toda esta gente en el idioma original para ver qué cuestiones me estaba perdiendo. Porque, bueno, yo o sea, sí que soy muy aficionado pues, bueno, a aprender idiomas, me gusta mucho, encima tengo mucha facilidad para ello y soy muy consciente de que la traducción, aun siendo un amateur, pero Ujú. en la traducción se pierde siempre algo de ese significado, de esa intención del autor. Y al final resulta que no me acabé leyendo a estos señores en el idioma original, pero sí que Mm. me acabé leyendo, y eso que yo estudié griego moderno, pero acabé leyéndome el Nuevo Testamento, que yo en la Biblia, pues bueno, tenía yo ahí mi Biblia del colegio, pues totalmente pintarrajeada y abandonada, y dije, me lo voy a coger y me la voy a empezar a leer. Y la verdad que ahí, eso sí que fue uno de los primeros verdaderos puntos de inflexión. Mm. Porque a toda esta ruptura que empezó, pues bueno, cuando yo tenía 17 años, aquí ya tenía pues unos 20, 21, ya había tenido, pues bueno, 3 4 años de estar rumiando sin rumbo, la verdad, porque no sabía dónde iba. Y de verdad que empecé a ver ese punto del que en parte, pues bueno, también habla Jordan Peterson. Y encima justo en ese momento también fue cuando empecé a tener contacto, vamos, contacto, conocimiento simplemente, de la existencia de dos hermanos que son Jonathan Pajot y Mathieu Pajot. Y, y la verdad que ahí sí que no pude más que rendirme ante lo obvio. No, no Ujú. puedo decirlo de otra manera. De hecho, vamos, incluso puedo comentar, si me lo permite, Sebastián, la manera en la que me puse en contacto contigo, porque Por yo favor. me leí el libro y me causó tal impresión que me quedé casi, no sé, total y absolutamente embobado. Es verdad, ante esa manera de ver las cosas, porque yo sabía que eso era realmente en parte algo que estaba buscando, que bueno, luego eso tiene muchísima más profundidad y se ha plasmado de otras maneras diferentes en mi vida, pero dije, joder, es que este libro me parece tan bueno y las ideas me parecen tan sumamente profundas que lo que hice fue empezar a traducirlo yo por mi cuenta porque no vi que hubiera ninguna traducción en internet. Insisto, yo ni soy traductor ni nada, yo lo hice pues para tratar de memorizarlo casi. Y ahí fue precisamente cuando te conocí, Sebastián, porque tú también tenías ahí un anuncio puesto en internet y te escribí precisamente para ello. Sí, así es. Me acuerdo que así fue como nos conocimos y creo Sí. que la experiencia es muy parecida con este libro, ¿no? Yo lo he leído, no te puedo decir cuántas veces lo he leído ya. De hecho, ya lo consulto como un hábito, o sea, lo consulto. Es como una especie de amigo. Y sí, es algo tan impresionante porque Matthew, él es un pensador demasiado abstracto, pero la oportunidad que él ofrece es que él te permite como verte al espejo en el sentido más fundamental posible y revisar el mismísimo marco con el que interpretas la realidad. O sea, eso es como que la oportunidad única que tienes al leer el lenguaje de la creación. Porque en la gran mayoría de los casos no somos conscientes, pues, de hecho, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de cómo muchos activistas sociales y políticos hablan como si ellos no tuvieran un marco que le están ofreciendo a la gente para que interpreten la realidad. Si les gusta decir que los malos, no sé, la izquierda, los progresistas, ellos quieren ofrecerle un marco a la población, pero nosotros no tenemos un marco subjetivo, nada más nosotros ofrecemos una especie de encuentro directo con la realidad
que de alguna forma nosotros no afectamos, nosotros no seleccionamos, nosotros no caracterizamos. Em, Ujú. entonces, pero Matthew es muy honesto, él dice, todos tenemos un marco y este libro es básicamente dice Matthew, ¿no? Este libro es mi esfuerzo esquemático, sistemático de ofrecerte el marco a través del cual la mente de los autores bíblicos veían el mundo. Y tú, pues, compáralo con tu marco, míralo si lo tomas, si lo dejas, si puedes integrarlo, si no puedes integrarlo, pero aquí está, ¿no? Total y absolutamente. Y precisamente eso que comentas, esa mente tan abstracta que dices que tiene Maitio, que efectivamente yo también creo que es así, después de haber leído su libro también unas cuantas veces y de haberlo escuchado en algunas entrevistas que tiene en YouTube, que son la verdad que de lo más densas y de lo más interesantes. Pero yo creo que precisamente por tener esa mente tan abstracta, y precisamente no, él es programador informático, o sea, una mente más de lógica pura no puede haber que la de un programador informático. Yo creo que precisamente por eso él tiene la capacidad de conectar con personas y conmigo mismo, porque yo me identifico también un poco con esa mente que es, joder, es cuadriculada. Y él tiene, yo creo que tiene esa capacidad de hacer de mediador un poco también como también comentábamos antes, un poco de hacer de mediador entre lo que viene a ser el mundo de la lógica pura, la lógica pues, formal, el impulso objetivista, de abrirnos este mundo de la realidad de la experiencia subjetiva, de la verdad de la experiencia subjetiva y de por qué es así. Y de dar otro marco, bueno, más que otro marco, de darte un marco, de que te des cuenta de que tienes un marco. Efectivamente que es así. Vamos, yo estudié Derecho, soy abogado y esto es una cuestión que en el tema del derecho también la situación en la que estamos ahora se ve total y absolutamente. En derecho se estudia que el derecho está compuesto o el derecho es tanto derecho positivo, o que es la ley escrita, como derecho natural, que es la ley que es lo justo. Nadie sabe definir lo que es el derecho natural, pero todo el mundo sabe definir lo que es la ley que está escrita, que está publicada, que cuenta con los requisitos formales. Y vemos cómo, o sea, es muy obvio, yo creo, ahora mismo, sobre todo, pues bueno, para aquella gente que también tenga un poco este background o que haya tenido contacto con estas cosas jurídicas, que lo pueda apreciar perfectamente. La ley positiva, cada vez la brecha que la separa de la ley natural es mayor porque a medida que el hombre va tratando de imponer de alguna manera, pues no sé cómo decirlo, pero su voluntad absoluta, el yo digo que esto es así y esto es así y esto tiene que ser así. Eso es la ley positiva total y absoluta. Y ahora mismo vemos como la mayoría de las leyes que se redactan única y exclusivamente pues obedecen o bien a intereses económicos de quien está pagando al legislador, al que aprueba las leyes para que haga eso, o de los lobbies, bueno, gente que directamente lo hace por pura ideología, pero Los no que se financian los lobbies. Sí, efectivamente, pero no se preocupan de esa justicia que por detrás informa a lo que tiene que ser la ley positiva y que por otra parte la hace legítima. Porque una ley no es legítima porque cumpla con unos requisitos que están puestos en otra ley. Esto es precisamente la paradoja de Kelsen, porque Kelsen es el padre de las constituciones, ¿no? El que se inventó que tenía que haber una constitución y que esa constitución estaba sobre todas las cosas y que esa era la pirámide. Pero claro, volvemos a una autorreferencia del propio hombre. ¿Cómo el hombre puede decir que hay algo por arriba que luego tiene que interpretar conforme a lo que el propio hombre interpreta y que eso sea justo? Eso perfectamente se puede ir pudriendo a lo largo del tiempo y de hecho, vamos, aquí en España desde luego no es que se haya ido pudriendo a lo largo del tiempo, sino que ya no quedan casi ni los huesos. Ujú. De hecho, algo muy, pero súper interesante que tú me comentas es la distinción entre ley natural y ley positiva. Y hay que verlo en un sentido más amplio. El problema no empieza con la creación de la ley positiva, sino con la idea de que la ley natural es posible. Ahí está el verdadero problema. Con la idea de que es posible una ley
objetiva en el sentido de que no hay un sujeto, ni humano ni divino, que sea el que determine cuál es esa ley natural. Y eso viene, bueno, pues una de las corrientes que hizo posible esa mentira fue el deísmo, ¿no? Cuando cuando las mentes modernas de la Ilustración, que aún tenían cierta fe en lo metafísico, decían Mm, cosas como Dios creó el universo como una especie de reloj. O sea, mm, Dios crea el universo como una especie de máquina autónoma y luego Dios se retira y ya todo es perfecto y ya todo va a andar de manera perfecta, ¿no? Es esta idea ingenua del progreso cientificista, de que Dios ya efectivamente. todo lo estableció y vamos hacia un futuro brillante. Y Dios es esta extraña y abstracta causa primera que ya no tiene que ser consultado ni dependemos de él. A El partir demiurgo. ajá, sí, un demiurgo. Y a partir de esa noción es que creímos que es posible algo así como una ley natural que de manera abstracta y desconectada de una persona puede funcionar. Pero ahora lo que tenemos hoy día con la idea de la ley positiva es un regreso a la realidad, pero un regreso ya triste, porque la única diferencia entre la ley positiva posmoderna y las legislaciones de los pueblos antiguos es que hoy día la ley positiva es regida por una persona con P minúscula y en los tiempos antiguos la ley era dirigida por una persona con P mayúscula, o sea, la deidad era el fundamento de la ley. Hoy día la deidad, el fundamento de la ley positiva nueva, son los individuos, son los lobbies, son las personas con poder. Entonces, tú Mm. eliges, ¿no? Una deidad o una persona que diga cómo deben ser las cosas. Ya no solo eso, porque, o sea, yo creo que también había una cuestión que justo hemos comentado, los lobbies, ¿no? Los lobbies fundamentalmente, o sea, ¿a qué clase de intereses obedecen? Fundamentalmente obedecen a intereses económicos. Y al final, o sea, cuando cada vez más al mundo única y exclusivamente le mueven los intereses económicos, yo no sé, no soy, no tengo esa imaginación o esa capacidad para, como hacía el arcángel San Miguel con el dragón, para ¡pum! Sí. Matarlo con la lanza y justo dar en el centro de la diana. En el No centro tengo de esa la diana. capacidad. No tengo esa capacidad, pero aquí realmente yo creo que no solamente es que estén unos intereses económicos por detrás, es que por detrás de ese interés económico hay, no sé si es como una especie de una principalidad, algo que nos está moviendo a todos y yo en parte también reconozco pues, que he sido víctima y hay veces que soy víctima de ello y es muy complicado vivir en este mundo y separarse total y absolutamente de esos impulsos, pero hay algo que nos mueve, que en cierta manera es egoísta y que solamente busca su propio fin por sí mismo, solo, que yo creo que es donde está el error, que lo busca solo y no en relación con el resto, con el resto del mundo, con el resto de las partes que componen la realidad. Que al final eso, la manera en la que se plasma es a través del dinero. Y eso al final acaba informando a los lobbies y acaba haciendo las leyes de esa manera. O sea, es que es muy curioso el camino porque a medida que hemos ido abandonando esa idea de, vamos, y que no digo que sea una cuestión de ahora, yo creo que esto es una cuestión que efectivamente, como comentabas, ha sido un proceso de cientos de años. Que más o menos iniciaría con la Ilustración y seguramente podríamos discutir si antes, Sí, pero nosotras con Copérnico y pues sí, un sí, proceso. efectivamente, sí, que también esto es el principio del libro de Mathieu, efectivamente, es así, es Sí. así, es así, y eso al final a lo que nos está llevando, pues bueno, pues es a esa disgregación y a medida que estamos más disgregados, más nos interesa el dinero y más nos interesan las cosas en sí mismas y no en relación con el resto. Ujú. Exactamente, eso es muy, muy, muy interesante. Por eso es que en la comunidad simbólica se hace mucho énfasis en la idea de que la conciencia como un principio del universo escala. Existe la conciencia individual, pero también podemos hablar de conciencias colectivas. Y Carl Jung ha arrojado mucha luz sobre ese fenómeno que ha Mm, sido ignorado por la modernidad, pero que ya estamos volviendo a ver más y más pensadores que dicen, no, el universo
se nos presenta a nosotros a través de agentes conscientes, sea un individuo, sea una familia que se comporta como una especie de agencia, como una especie como si tuviera personalidad. Las familias tienen personalidad y tienen agencia. Ujú. Las ciudades tienen personalidad y tienen agencia. Igual con los países, ¿no? Entonces, tienes esta idea de que la conciencia escala en grados más y más amplios y por tanto eso quiere decir que si un país entero tiene una especie de agencia o una especie de, sí, de agencia predominante, entonces eso tiene una, una, una relación causal sobre la población. Hay propósitos, hay una identidad más o menos definida y tiene una finalidad más o menos establecida y eso afecta de manera causal la población. Hay un telos, un propósito. Total y absolutamente. Y de hecho es muy curioso porque llevo ya unos cuantos meses dándole la vuelta a la idea, dándole unas cuantas vueltas a la idea de que precisamente eso esa agencia bueno, pues que tienen pues los países, incluso las ciudades, cada una o las regiones, cada una con su propio dialecto, su cultura, su manera de hacer las cosas. Creo que todo eso se expresa además a través del lenguaje, pero a Ujú. través de la manera en la que cada lenguaje está construido y la manera en la que la clase de ideas que cada idioma expresa. O sea, es muy curioso cuando uno ya sabe unos cuantos idiomas, se da cuenta de cómo uno se refiere quizás a una cosa en un idioma, pero si se refiere a exactamente la misma cosa en otro idioma, cambian alguna, o sea, el significado es en parte diferente, o sea, y de hecho ahí, claro, también empiezas a ver casi las palabras como símbolos, ¿no? Y que nos Ujú. abren la ventana hacia mundos diferentes, que luego que es cierto bueno, como otras personas muchísimo más versadas en esta materia, como por ejemplo John Vervaeke, que comentan que detrás del lenguaje es curioso porque entre muchos lenguajes hay exactamente las mismas metáforas. O sea, por ejemplo, nosotros decimos ventana, que está relacionada con viento, que es lo que para el viento, y en inglés es window y es como un poco la misma Wind. metáfora. Y de ahí podemos empezar y si nos ponemos no acabamos ni en 5 horas con la cantidad de No, no, no. paralelismos que pueda haber. Pero sí que Exacto. es cierto que, por otra parte, en relación con lo que hablábamos antes de las traducciones, cada idioma se aproxima al mundo de una manera diferente, se aproxima a la realidad de una manera diferente y la trae hacia la experiencia subjetiva de una manera diferente, pero a la vez el proceso en el que ese lenguaje se va construyendo y por así decirlo, como la potencialidad que tiene el lenguaje, las características de ese propio del lenguaje y la manera en la que se plasma en el mundo son diferentes. Por ejemplo, hay también otra idea, que esto sí que a lo mejor a alguno le suena que es una burrada total y absoluta, y que de hecho es la primera vez que se la comento a alguien, es que en cierta manera, o sea, el inglés ahora mismo es una lengua sagrada, aunque, o a mí me da la sensación de lo que es. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué digo semejante barbaridad? Lo digo porque al final el mundo, precisamente el mundo ya no solo de la ilustración, sino de la posilustración, el mundo moderno, el mundo materialista, el mundo capitalista, y que todo él, en cierta parte, pues bueno, deriva de las ideas ocultistas bueno, que se desarrollaron en la ilustración, en las logias masónicas, porque esa es la realidad, es donde Ujú. se Sí. desarrollaron y luego se fueron a muchos lados. Eh, ¿Realmente quiénes eran quienes estaban en esos círculos? Eran ingleses. ¿Qué idioma empleaban? El inglés. Y de hecho es muy curioso ver cómo ahora en el ámbito profesional, incluso, pues yo qué sé, pues en países como el nuestro, como España, que ya me contarás tú que tenemos que ver con ingleses más allá, que nos tienen ahí cogido el peñón de Gibraltar todavía. Mm. Ya, en el ámbito laboral es muy curioso, porque es que está la gente todo el rato hablando en Spanglish. ¿Pero por qué? Porque Mm. para referirnos a ese mundo material, la manera más adecuada de referirnos a él, y quizás la manera como más eficiente y la más concreta y la más suya como para su propio propósito, que es el dinero por el dinero, es el inglés. Y en ese sentido, también creo que es muy importante, es muy curioso también que tanto, vamos, que Mathieu
siendo quebequés, haya escrito este libro en inglés y no en francés, porque yo creo que si lo hubiera escrito en francés no se hubiera entendido tan bien. Eso me parece muy interesante. Quizás fue una estrategia de él, pues como es que él Hombre, en este momento hace mucho énfasis en Twitter de que debemos despertar y entender que el mundo es mucho más intencional de lo que nos gustaría pensar, de que las cosas que ocurren, las noticias que escuchamos y las noticias que no escuchamos, todo parece, o sea, suena como conspiranoico, pero él está insistiendo mucho como que, oigan, hay gente con mucho poder, hay ingenieros sociales, hay ingenieros de sistemas, hay arquitectos de software que están del lado de la gente que tiene mucho poder y mm, no seamos ingenuos ante la cantidad de estrategias, de planes, de jugadas, de intención que ponen estas personas en la realidad o en la manera como nos quieren presentar la realidad para controlarla y para controlar a la población. O sea, mm. el mundo es mucho más intencional de lo que nos gustaría pensar. Total y absolutamente. Y vamos, para cualquiera que le guste la historia, al final la historia como tal es que es la historia de las conspiraciones. Mm. Grandísimos eventos que luego han tenido unas repercusiones espectaculares se han llevado a cabo, vamos, han tenido lugar por medio de conspiraciones. O sea, el que alguien conspire para hacer algo, que no es simplemente nada más que tratar de hacerlo sin que el resto de gente se dé cuenta, porque a lo mejor no les hace mucha gracia, no quiere decir que no pueda, siquiera ser una mera posibilidad. Siquiera ser una Ujú. mera posibilidad de eso. Entonces, efectivamente, yo estoy muy, muy, muy de acuerdo con el que las cosas son muchísimo más intencionales de lo que pensamos. Y ahí está también, yo creo que una de las cosas que me he podido dar cuenta también gracias a todo este toda esta progresiva introducción que he ido teniendo en la manera simbólica de entender el mundo, que es el poder de las palabras. Nosotros no somos conscientes muchas veces, quizás porque no le prestamos la suficiente atención, del efecto que tienen nuestras palabras sobre los demás. También las que Ujú. tienen las de los demás sobre nosotros, pero hay muchas veces que la manera que decimos las cosas, la clase de cosas que decimos, la intención con las que decimos las cosas, afectan de una manera tremenda al mundo y al final, como toda causa es consecuencia y toda consecuencia tiene su causa, no sabemos cuáles son, no sabemos hasta qué punto, siquiera una palabra que nos puede parecer tonta, las consecuencias que eso va a tener en el infinito del mundo, del camino que van a seguir las cosas. Y en Sí, ese sí. sentido, y, y en ese sentido, como te comentaba antes, bueno, ahora por una cuestión laboral, pues he tenido, vamos, estoy viendo y tratando de aprender algunas cosas de marketing digital, ver cómo se hacen las cosas. Y bueno, aprovecho también este espacio para recomendar totalmente un vídeo del canal de Irod, era Irod Gerson, si Sí, mal no recuerdo. Ignacio, sí. O sea, perdón, Ignacio, efectivamente, que habla sobre la economía del trauma. Y Mm. eh, es tremendo, o sea, a mí me ha calado muchísimo ese vídeo y es tremendo y está muy en relación con lo que estamos comentando, porque ahora mismo la tecnología que tenemos, vamos, que tienen unos y que otros, pues bueno, tenemos aquí los teléfonos y las diferentes cosas, pero lo que ponen los teléfonos lo dirimen otras personas. Eso es una Sí. herramienta increíble para captar la atención de la gente. Antes estaba la televisión que también se captaba la atención de la gente, pero ahora mismo con los teléfonos, con internet, al final eso es casi un bosque de troncos pegajosos que como te tropieces te quedas ahí pegado 20 horas a la pantalla del teléfono y no dices de repente, ostras. Y al final, ¿cuál Ujú. es la intención precisamente de toda la gente que publica, vamos, no de toda, pero la que lo publica sobre todo con intención de ganar dinero? Es captar la atención. Es captar la atención, todo el rato captar la atención. Y en ese sentido, eso nos debería, bueno, te digo, nos debería, a mí, desde luego, la reflexión que me surge es que debería de ser muchísimo más cuidadoso con aquellas cuestiones hacia las que yo dirijo mi atención y donde yo la pongo. Y de darnos cuenta del poder que tiene el mero hecho de focalizar tu atención en algo. Y también las consecuencias que tiene el hecho de focalizar tu atención y de dirigirla hacia cosas hacia las que no debes dirigirla. Ujú.
Exactamente, sí. Mientras que hablaba, yo pensaba mucho en una palabra que ha sido trágica para la teología, eh, y es la palabra monoteísmo. Si nos ponemos a investigar, el origen de esa palabra viene de la escuela teológica y filosófica alemana, y ellos inventaron esa palabra para decir, en los tiempos antiguos, esos hebreos y todas esas culturas antiguas religiosas eran unos salvajes porque ellos pensaban en diferentes dioses y la religión ha estado evolucionando y adivinen qué, ha evolucionado hasta nosotros, la escuela filosófica y teológica alemana. Y nosotros estamos descubriendo que realmente el politeísmo es algo arcaico y realmente hay que hablar del monoteísmo. Y luego eh, introducen la noción de Hegel de antítesis, síntesis y todo esto para hablar de que la Trinidad es como la unión del politeísmo y el monoteísmo. O sea, meten toda su noción filosófica y teológica y la imponen sobre la teología y hoy día todo el mundo habla de monoteísmo, yo soy monoteísta, pero cuando revisas cómo te afecta eso a nivel teológico, psicológico, la idea de que solamente existe un Dios es algo extremadamente peligroso porque, y muy conveniente, porque si nada más, o sea, si nada más existe un Dios, no hay forma de que otras cosas estén intentando afectar el mundo, ¿cierto? O sea, es muy conveniente pensarlo así. Si nada más existe un Dios, entonces no hay forma de que yo caiga, por ejemplo, en idolatría. No hay forma de que otro Dios me intente seducir porque no existe. Pero si hablamos de la manera como los cristianos veían el mundo en la antigüedad, ellos no eran politeístas, obviamente, pero ellos hablaban de monarquismo, de que Dios es el principio más elevado. De hecho, monarca es monos uno, arge Bueno, principio. Él es el principio máximo debajo del cual todo lo demás encuentra su lugar. Pero los cristianos, o sea, el apóstol Pablo habla de principados, de potestades en los lugares celestes, que hoy día es lo que Jung diría inconsciente colectivo o arquetipos. Es la misma idea, ¿no? De que hay fuerzas que nos gobiernan y que la noción protestante de monoteísmo nos hace ciegos a esa realidad y nos deja en bandeja de plata para ser manipulados por esos principios que existen y nos quieren controlar. total y absolutamente. Y de la que hablabas me ha recordado total y absolutamente a un vídeo fantástico que tienes con Jonathan Ramos, en el que habláis precisamente sobre esta cuestión, que yo entiendo que sea una cuestión delicada porque la es, y Claro. yo creo que hay que saber entenderlo bien, pero que el cristianismo es monolátrico, no es monoteísta. Y es que Exacto. esa es una diferencia tan, sinceramente, yo te digo, aquí en España hay tantísimos sacerdotes católicos que yo creo que ellos mismos piensan que el cristianismo es una religión monoteísta, pero Ujú. tantísimos que no son capaces de ser lo suficientemente finos como para ver esta distinción que efectivamente existe. Y al final, bueno, es curioso también cómo se puede ver, como comentabas, que efectivamente que el cristianismo es monárquico, monos argés, y aunque que sea un pequeño comentario al lado, pero volvemos a lo del tema de los idiomas. Es una cosa que es que viene del griego. Y precisamente por esas ideas que tenía esa gente y esa manera de entender el mundo, pudimos abrir esa ventana de significado que se abrió Ujú. con Cristo hacia todas estas cuestiones. Luego comentabas también sobre el hegelianismo. Ujú. Y es muy curioso como incluso ahora mismo determinadas corrientes político-filosóficas, por así decirlas, como por ejemplo la de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, Ujú. que muchos le califican como el filósofo de cabecera de Putin y todas estas cuestiones. Y yo me he Mm. leído la cuarta teoría política y la verdad que es un libro muy interesante. Pero sí que es Ok. cierto que sigue con el bucle de la tesis, la antítesis, que por otra parte, yo no creo que, o sea, yo creo que es un dibujo al que le falta un elemento, que es Dios, para poder explicar la realidad y que no deja de ser más que estar todavía en el bucle de tesis, antítesis, síntesis, pero la síntesis es que el uno se come el otro totalmente, o bien, vamos, que la tesis se come la antítesis, o que son la mitad cada uno de lo suyo.
eh, no sé, o sea, veo que todavía incluso en este ámbito no está terminando de profundizar la idea cristiana o una o una filosofía política que de verdad sea cristiana y, bueno, y por otra parte esté adaptada a los tiempos actuales. Mm, Mejor dicho, no que esté adaptada a los tiempos actuales, que aquí hay que ser fino, sino que sea capaz de captar la realidad del momento y de las cuestiones que están sucediendo, porque al final el cristianismo es universal, nos ofrece una visión universal del mundo, la figura de Cristo es universal y en ese sentido todos deberíamos de tratar de, como diría Peterson, de callarnos la boca, coger nuestra cruz y tirar para adelante. exactamente. Ahorita me estoy leyendo un libro de simbolismo Jean Pagela, y él, por ejemplo, él dice de que hablando de los idiomas, ¿no? Que hoy día el tema, la academia o el área de la filología, el estudio de las lenguas, se ha encerrado en lo que él llama el triángulo lingüístico. Y es que, por ejemplo, él habla de que existe el signo, existe el referente y existe el significado. Y eso es como que una de las teorías que hay de los idiomas, de manera de que si yo tengo, por ejemplo, un control remoto, el control sería, creo que el signo, es como que la señal, lo sensible. Luego hay un significado y es lo que yo le atribuyo al remoto, y hay un referente que es la imagen mental que yo me hago de esto. Pero dice Jan Borella que si nada más nos quedamos en ese triángulo de signo, significado y referente mental, estamos reduciendo la realidad. Y es por eso que Jan Borella, él dice que hay que recuperar un cuarto elemento en la teoría del lenguaje. Y es que aparte del signo, el significado y el referente, lo que él llama es que existe un referente trascendental, que es el que informa los referentes particulares. Entonces, como que es como esa cuarta cosa que sale de la psicología humana individual y nos conecta con una realidad que sí es objetiva, pero es una realidad objetiva a la cual nosotros nos acercamos desde nuestra subjetividad. Entonces, la manera como Jean Borella quiere reconciliar la teoría moderna del lenguaje con el simbolismo es hablando de ese cuarto elemento, de que existe un referente supremo que está fuera de mi mente, del cual yo dependo para el significado que yo le doy a cualquier cosa. Entonces, como que le falta mucho a esas teorías para recuperar una cosmovisión, digamos, completa. Pues esto me encanta que me lo saques, la verdad, porque precisamente esto ha sido pues un poco antes de Semana Santa, que me estuve leyendo un libro cuyo nombre era exactamente, no me acuerdo, pero era muy largo, de una escritora española que se llama Carme Jiménez Huertas, que es de Barcelona, ya es catalana. El libro es fenomenal, es fantástico, porque habla también, o sea, como que ella trata de hacer una teoría genética del lenguaje, bueno, luego se mete con cosas que yo sí que creo que son complejas, vamos a decir Ujú. de alguna manera, Sí, porque ya se mete con los temas de las resonancias y de que todo en el universo y en la realidad, pues todos son patrones, es de como ritmo y todas estas cuestiones, pero es muy interesante, muy interesante la teoría del lenguaje que hace. em, Porque, bueno, y también es curioso porque plantea, que esta ya es una cuestión que también han planteado otros autores, como una teoría de la evolución y del surgimiento de la inteligencia y de la conciencia humana en los humanos diferente a la de Darwin, a la del purísimo evolucionismo utilitarista y ya está, que ella lo basa, bueno, pues sí. en el crecimiento y en la forma que toma el hueso esfenoides. Bueno, es muy interesante. Pero en lo que, perdona, que es que me voy por las ramas, Dale, dale, tranquilo. en lo que, en relación a lo que te referías, ella habla sobre el pensamiento que hay detrás del lenguaje. O sea, al final, Ujú. el lenguaje nosotros lo empleamos para referirnos a la realidad, pero
que también es otra vez vuelta la burra al trigo, como diríamos aquí, volver a tomar la idea de John Vervaeke de que, entre diferentes idiomas existen las mismas metáforas, ¿no? Entonces eso para él es que por detrás hay un pensamiento y que ese pensamiento es común a todos y que luego se plasma, o sea, ese procesamiento y esa expresión de ese pensamiento se plasma de una manera diferente en cada comunidad en función del lenguaje que empleen. Pero sí, efectivamente. Y ya yendo un poco más hacia lo simbólico, porque es lo que realmente me gustó de este libro, no es que de repente me haya vuelto un super New Age seguidor de estas cuestiones, pero sí que me parece que hay gran parte de verdad, porque al final el lenguaje yo creo que es una herramienta muy útil, pero no nos permite ver la totalidad de la realidad de las cosas y sobre todo la profundidad que realmente es infinita de absolutamente todo. Y es una cuestión que te la puede decir un físico también. O sea, son cosas que tampoco se escapan de la percepción objetiva del mundo. El mundo es infinito hacia arriba y hacia abajo. No sabemos si dentro de los quarks que componen los núcleos de los átomos y las partículas subatómicas, ¿qué leches hay ahí? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué hay hacia arriba, lo grande que es el universo. No lo sabemos, no lo sabemos. Y de hecho, no solo eso, sino que en cierta manera, objetivamente, no sé si será cierto o no, pero hemos determinado que hay unos límites a lo que podemos saber hacia arriba. También también hay límites hacia lo que podemos ver hacia abajo y los están experimentando precisamente estas personas que se dedican a su investigación. Pero el pensamiento simbólico y el símbolo es como un lenguaje que al ser capaz de captar el patrón y la estructura de la realidad nos permite entender, y no solo más que entender, captar esa profundidad absoluta de los patrones que informan toda nuestra realidad. Y bueno, y que luego todos estos símbolos, no sé, yo, la manera de verlos que tengo, es curioso porque al final, no sé si es que ya se me está cayendo los tornillos, pero es que veo detrás de todo, realmente es prácticamente el mismo patrón. Es todo el rato en la tendencia de la tensión que existe entre lo uno y lo múltiple, todo el rato. Esa tensión. Sí, eso es tan interesante. Y con respecto a la ciencia moderna, como tú decías, ahora que los investigadores están llegando al límite en cuanto a las partículas subatómicas y los quarks y todo esto, y que se está dando el fenómeno de la doble rendija, ¿cierto? Que la partícula se comporta como una onda cuando nadie la ve y luego por la presencia del científico con su instrumento, es como que el científico tiene un efecto causal en el universo que hace que la onda se colapse en una partícula. Es como que ya, o sea, la investigación puramente materialista está llegando a su límite y los científicos se están viendo obligados a apelar a la filosofía de las ciencias. O sea, ¿qué está pasando Totalmente, aquí? ¿Qué está pasando totalmente. aquí? Ya, ¿cómo es posible que la conciencia humana tenga o pareciera tener un efecto causal real en la materia? Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? O sea, o los científicos cierran los ojos, porque muchos lo que hacen es que dicen, estoy convencido que así nos tome 200 años, vamos a dar una solución a esto que no implique que la conciencia humana juegue un papel activo en el universo. Estamos convencidos de eso. Otros ya como que se ven obligados a decir, no, hay que abrirse a la posibilidad de que, en efecto, la conciencia humana es parte del universo, lo cual es el punto de partida de los mundos antiguos. O sea, todo antiguo entendía que yo juego un papel real en el universo, yo afecto la realidad. Y a partir de ahí es que ellos construían sus cosmovisiones que justamente se mueven entre estos dos polos, el polo material, en el que el científico moderno tanto se obsesiona, y el polo trascendental, donde están los patrones, las ideas, los modelos, que luego la conciencia humana hace descender sobre la materia. Entonces, el final de la ciencia moderna es el principio de la cosmovisión antigua. Efectivamente, no lo podrías haber formulado mejor. Qué buena frase. Efectivamente,
total y absolutamente. Y es muy curioso ver cómo al ir o al tener la sensación de que vamos para adelante en la historia, realmente o sea, no, en el momento en el que estamos, la visión materialista no nos da más. El intento de hacer de tener una cosmovisión que tratamos de hacer objetiva en el mundo, ya no nos da más, no nos permite avanzar. Y entonces lo que nos permite avanzar precisamente es la vuelta a este entendimiento del efecto que nosotros tenemos en el mundo y del entendimiento subjetivo del mundo. Pero volviendo un poco a las cuestiones que estábamos comentando en el principio de nuestra conversación, también hay una cuestión, o sea, yo la verdad que guardo muchísima esperanza porque efectivamente yo creo que ya se está, la visión materialista del mundo está siendo ya consumida por ella misma, porque no da para más y se está demostrando insuficiente para resolver tanto los problemas científicos como sociales o políticos que estamos teniendo y que, bueno, que están teniendo ahora mismo lugar en el mundo. Entonces, a pesar de creer que el camino natural de las cosas por narices nos va a llevar de nuevo a esta necesidad de ver el mundo como lo veían los antiguos y que eso va a ser la mejor herramienta, la mejor brújula que vamos a tener para movernos en este mundo, también es cierto que precisamente estas personas que crean estos contenidos y que pretenden captar la atención de cuantas más personas mejor, también son conscientes de esta cuestión y también ellos conocen el poder del símbolo, ellos conocen la manera en la que utilizar el símbolo y, y yo creo que aquí también es importante remarcar no sé, o decir que o sea, no todo simbolismo es válido. O sea, estas personas también pues recurren mucho, pues yo qué sé, pues en determinadas películas, cualquiera que se haya interesado en cuestiones de masonería y que las hayas leído y que haya visto pues un poco, o sea, no digo aquí que las cosas de los Illuminati y todo, no, digo Claro, pues, claro. realmente de filosofía masónica como tal, uno ve como ellos emplean de una manera incompleta el símbolo. Y porque no la dirige, desde mi punto de vista, es porque no lo dirigen precisamente hacia esa estructura, hacia ese patrón general de todo, que al final es como dirigirlo hacia Dios. Tratar de reunir todo ese patrón divino, la manera en la que Dios actúa en el mundo, pero ellos la focalizan en cosas muy concretas, pero muy, 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 muy concretas. Entonces, también por ejemplo, yo creo que esto es una cosa, en la película Barbie que van a sacar, vamos, aquí en España la van a sacar en un par de semanas, es que se ve perfectamente eso, se ve como el empleo total y absolutamente perverso del simbolismo, no sé ya con qué objetivo, sino con el de que eso permee el inconsciente de las personas y vean el mundo como ellos quieren que lo vean, casi como si fuera un hechizo terrible, pero en este sentido no todo simbolismo vale. No todo simbolismo, Claro. ¿vale? Y creo que es muy, muy, muy importante tener en cuenta cuál es la cosmovisión cristiana y cómo el simbolismo cristiano nos permite entender muchísimo mejor la profundidad de esa cosmovisión cristiana, pero esa es la que precisamente nos permite relacionar o reconciliar la multiplicidad del mundo con su unidad divina. Y esas otras cosas no son ese simbolismo al que yo creo que todos deberíamos de tratar de aproximarnos. Exactamente. Una de las diferencias fundamentales entre el simbolismo cristiano y otras corrientes simbólicas es que el simbolismo cristiano se ofrece como una lámpara para, para iluminar la realidad, para que tu experiencia subjetiva se corresponda con la realidad, con lo que Dios ha establecido en el universo. Mientras que el simbolismo, por ejemplo, no sé, los masones o la nueva era o estos grupos ocultistas, es que ellos te presentan estos símbolos como una especie de cubo negro, como que mira, yo tengo esta manera secreta de entender las cosas y si eres parte de mi culto, si eres parte de mi grupo secreto, vas a entender las cosas como nadie más. Entonces, tiene como un color fuertemente elitista
pues tiene un color fuertemente secreto, oculto, pero no, la cosmovisión cristiana es para todos. De hecho, cuando yo antes criticaba, por ejemplo, a la Iglesia Católica o la Ortodoxa porque eh, le negaban el conocimiento al pueblo y hacían que el pueblo solamente entendiera las cosas a través de los íconos o de las imágenes o de las catedrales, yo ahora pienso, no, o sea, era todo lo contrario. Lo que hacía la iglesia era ofrecer la cosmovisión cristiana para todas las personas y para todos los niveles de la sociedad. El que pudiera leer, podía leer. Si en esa época muchas menos personas podían leer, pues ahí tenían a los íconos, que es el mensaje bíblico hecho imagen, o tenían a las estatuas o las figuras, o tenían la manera como las catedrales eran construidas, que también te informaba de esos patrones con los que tú luego vas a entender tu hogar, tu familia. Entonces, era un ofrecimiento de una cosmovisión simbólica completamente abierto para todas las personas. No, no era ocultista, ni era secreto, ni era una especie de bola de cristal que solamente yo te doy si me sigues, o no era una cosmovisión que yo te voy a dar de manera disimulada a través de una película, o no, no era algo manipulable, sino que era completamente abierto a la gente y bueno. No, totalmente. Y ahí ya lo hemos mencionado un poquito por encima antes, pero efectivamente, o sea, ahí está el símbolo que es única y exclusivamente por y para sí mismo, es un símbolo tautológico. Yo qué sé, pues ahora mismo, encima ahí por internet, pues dan vuelta muchos vídeos, pues por ejemplo, de conciertos de cantantes así súper famosos que ves ahí simbología que parece satánica, que están ahí haciendo cosas para el diablo y dices, pero ¿esto qué es? ¿Qué oscuro? ¿Qué? Y al final, las propias personas que yo creo que finalmente acaban introduciéndose a todas las cuestiones, es el propio símbolo para sí mismo, pero no da una explicación ni lo une con el resto de la realidad, que en parte yo creo que también es una de las funciones del símbolo, que es mostrarnos los patrones de la realidad y al final el patrón que subyace a todo es la unión que existe entre lo múltiple que lo hace uno. Que, me repito más que el ajo, pero es que y vamos, no soy capaz de verlo de otra manera. Y en ese sentido, es que es tan claro que solamente en Cristo hay vida. Y fuera de Cristo, todas las cuestiones que hay, todos los patrones que se separan del patrón de Cristo, desembocan en sí mismos y por lo tanto en nada que esté unido con el resto y por lo tanto en la muerte. Son la muerte. Y claro, esto uno cuando lo empieza a machacar dice, ¿qué pasa si seguimos conforme a toda esta visión? ¿Qué pasa si se siguen metiendo en la cabeza de las personas estos simbolismos oscuros? Efectivamente, como tú muy bien comentabas, Iván, vamos, el símbolo, haga otra vez es la redundancia, que mejor lo representa es el cubo negro, eso efectivamente. El cubo negro tiene un simbolismo que es tremendo. Al final, claro, el cubo negro es cuadrado, cuadrado, lo que quiere decir es que está total y absolutamente configurado por la mente humana, no, o sea, no por la mente humana, por el intento de la mente humana absoluta de imponerse a sí misma sobre la realidad de las cosas, que es recta, no tiene ni media curva. Y luego, por otra parte, el que es negro, que es oscuro, que la luz que entra de ahí no sale. No sale, no sale. Lo divino Exactamente. no entra bien, no puede penetrar en el interior del cubo y romperlo. Pero bueno, ahí, ahí es curioso porque precisamente yo utilizo Twitter y comentaba con una persona cómo es curioso precisamente el uso que hacen los musulmanes y los judíos del simbolismo del cubo negro. Claro, los musulmanes, joder, al final el ritual más importante que existe para un musulmán es ir a la Meca, hacer la peregrinación una vez en la vida e ir ahí a la mezquita que no sé cómo se llama, no voy a mentir, no voy a decir no me acuerdo, no lo sé. Que tienen ahí la Kaaba, la piedra negra que ya se adoraba antes de los tiempos de Mahoma y todas estas cuestiones. Tienes ahí una piedra, un cubo negro
y que miles de personas empiezan a dar vueltas vestidas de blanco alrededor del cubo. Es como si estuvieran tratando de hacerle un hechizo. Y luego los judíos cuando rezan con su tefilín, que se ponen el cubo negro en la cabeza y el elemento circular, en lugar de ser blanco, que es curioso también, que entiendo que tendrá su simbolismo, es negro, que son las cinchas que se atan a las manos, que bueno, también tendrá su nombre, pero que lo desconozco. Pero claro, dentro de todo esto nos viene el cristianismo que la cruz es la apertura del cubo. Sí, Es otra cosa, es total y absolutamente diferente. absolutamente. La cruz, claro, cuando el cubo se abre, adquiere la forma de la cruz. Me gusta mucho esa imagen. Así es. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y para aquellos que estén viendo la entrevista hasta este punto, pues que nos disculpen si de repente nos pusimos con referencias muy específicas o muy directas o medio abstractas, porque hemos estado saltando de tema en tema, pero Sí, estamos totalmente. intentando apuntarle a algo y pues esperamos que los que vean esta entrevista vayan más o menos intuyendo a qué le estamos apuntando. Y bueno, como última pregunta, Emilio, Ujú. ¿qué nuevos desafíos tienes ahora? Ya que vas poco a poco descubriendo el simbolismo cristiano específicamente y cómo este se distingue de los demás símbolos o de los demás sistemas simbólicos o de las demás pues, como visiones, Mm. ¿cómo esto te reta hoy día? Pues la verdad que en lo que más me reta es en lo más simple, que es lo más importante, que es cuánto queremos a los que tenemos al lado. Y aunque puede parecer que pasamos de lo totalmente abstracto a lo lacrimógeno, pero en absoluto es así. Al final, cuando yo creo que cuando uno se pone a pensar sobre sí mismo y en estos términos, dentro de toda esta cosmovisión, y siendo consciente del poder individualmente que tenemos para influir en los demás, para influir en nosotros mismos y para cambiar el mundo, de lo importante que es el amor de Dios, que también lo podemos percibir, aunque sea una breve brisilla de lo que es el olor del amor de Dios y del amor divino, y de cómo realmente yo quiero canalizar y ser un canal de ese amor hacia toda la gente que me rodea en cualquier momento, de lo complicadísimo que me resulta y de lo duro que es, porque, joder, Ujú. al final es una cuestión compleja. Y sobre todo también si, bueno, pues no sé, yo al final he sido una persona que desde mi origen yo nunca he estado muy relacionado con el cristianismo, aunque bueno, pues como la mayoría de gente vamos, o cada vez menos, pero como mucha gente de España, pues hemos sido bautizados, hemos recibido los sacramentos, pero no hemos parado a reparar en la importancia que tienen todas esas cuestiones y que bueno, que nos importaba mucho más y yo lo veo pues bueno en la gente que tengo alrededor, en mis amigos, yo qué sé, mi familia, que al final como parece que lo único importante es la carrera profesional y qué vas a hacer y a qué te vas a dedicar y cuánto dinero vas a ganar y qué importante quieres ser, a cuánta gente quieres mandar. Y al final, pues es un reto muy, muy grande verme envuelto dentro de todo este camino y Mm. dentro de todo ese mar de expectativas que yo tenía para mí mismo, que se ha visto total y absolutamente roto, gracias a Dios, y doy muchísimas gracias a Dios porque haya habido cosas en mi vida que se me han cruzado y que me han permitido que se rompan. Y bueno, ¿cómo Mm. puedo integrar yo todas estas cuestiones en mi vida y cómo puedo enfocarla hacia el bien mayor que yo pueda alcanzar y cómo puedo querer yo de la mejor manera a la gente que tengo alrededor? Al final esto yo creo que es el mayor reto que se me plantea por delante y que bueno, en parte no tiene fin. Sí, ese es, digamos, el gran reto y yo ahí pues estoy muy de acuerdo y experimento lo mismo, porque es que el simbolismo no es un montón de conceptos, son los patrones de la realidad y por Mm, tanto, entre más se hace uno consciente de ellos, eso te indica con más y más claridad qué también estás viviendo, pero, o sea, pero no en un sentido meramente moral, sino que también tus patrones
se corresponden con los patrones que Dios ha dispuesto para este mundo. O sea, Efectivamente. entonces, sí. Y que no es lo mismo, perdona que te interrumpa, Sebas, y que no es lo mismo saber que entender. Yo puedo Mm, saber que 1 más 1 son 2, pero a lo mejor no sé que, pues no sé, que una cosa más una cosa, aquí tengo 2 cosas, ¿lo ves? Eso no es lo mismo que escribir en una hojita de papel una operación simple matemática. Y una cosa es, pues bueno, que todas estas ideas simbólicas nos calen, sobre todo viniendo de un mundo tan materialista y tan objetivista que casi que le embeben a uno, le enamoran cuando de verdad se da cuenta de, Dios mío, es que es verdad, porque es verdad y es una sensación que yo también he tenido. Pero no es lo mismo eso que ver cómo esos patrones se plasman en tu vida, en tu día a día, en cómo, pues bueno, pues cómo tratas a la persona a la que tienes al lado, cómo mm, pues bueno, todas estas cuestiones. No es lo mismo ver el patrón y leerlo que vivirlo, o el símbolo. exactamente, exactamente. Incluso si nos ponemos así bien súper extremadamente rigurosos con este tema y recordamos, por ejemplo, cuando en la Biblia dice que, no sé, y Abraham conoció a Sara. Y esa noción de conocimiento como la unión, de conocimiento como la unión de un elemento celestial, que sería lo masculino, y un elemento terrenal, que sería lo femenino. O sea, entender el conocimiento ya no como algo que yo almaceno en mi cabeza, sino como la unión de la materia y el espíritu. Entonces, Eso en ese es. sentido, hasta la noción de conocimiento es desafiada, porque entonces yo manifestar el conocimiento de Dios no es solamente hablarlo, sino lo que tú decías, justamente, qué tanto mi corporalidad, o sea, yo como potencialidad, qué tanto yo estoy sirviendo o recibiendo esos patrones o esos principios celestiales, manifestándolos con todo mi ser, con mi prójimo, con mi esposa, como hijo, como padre, como, no sé, o sea, entonces, hasta la mismísima noción de conocimiento es desafiada, y cuando intentamos aceptar el conocimiento como unión del cielo y de la tierra, es ahí donde viene el problema, porque se hace tan claro que Dios no nos dio la vida para pensarla, sino para vivirla, y eso es difícil, muy difícil. Totalmente, totalmente, totalmente. Y es curioso porque claro, también los hubo que se aproximaron yo creo que un poco a este concepto. La idea del Tao dentro del taoísmo es Ujú. similar a este estado de flujo en el que no es que tú sepas algo, sino que lo personalizas y no es que estés Sí, tratando de saber, sino que simplemente vives. Tú vas por ahí, por la vida, por el camino, tú sigues el camino de la realidad, el patrón de la lo expresas. Ujú. efectivamente, total y absolutamente, Sí. totalmente. Bueno, la verdad, Emilio, ha sido una conversación sumamente muy, muy refrescante para mí, muy fascinante escucharte, escuchar tu historia y escuchar los retos que tienes y que tenemos por delante con esto del simbolismo. Entonces, bueno, me gustaría más adelante invitarte a conversar en concreto sobre lo que has aprendido de la ingeniería en el marketing y cómo eso se usa de manera mala y cómo nosotros podemos quizás darle la vuelta a eso y usarlo para cosas buenas también, ¿no? Total y absolutamente, vamos, y me encantaría poder hablar de este tema, así que ya iré rumiando Por favor. esta cuestión, la iré reposando y ya iré tratando de reflexionar sobre estas cuestiones porque creo que es una cuestión que ahora mismo nos afecta a todos de una manera muy directa a diario y que también va a ser bueno ver todas las implicaciones que tiene esto dentro de la cosmovisión simbólica. Ujú, exactamente. Bueno, entonces ya tenemos tema para la próxima, Emilio. Un abrazo, que estés muy bien, Fan- gracias por este tiempo y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Sebas, a ti también por tu tiempo. Para mí ha sido un total placer. Me ha encantado la conversación que hemos tenido y cuando quieras estoy a tu disposición para volver a hablar de los temas que quieras. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Sebastián.